Hablando de Montecasero, hoy es el cumpleaños de un amigo de la casa, ¿no? Rodrigo Sebastián Solís, cumpleaños hoy. Y de paso, ya que lo saludamos a Rodrigo Sebastián Solís, un colega, amigo, está al aire, tiene un medio radial, también hace televisión. La verdad que vamos a ver si en el transcurso de la mañana lo podemos llamar. Aprovechando el mismo, hoy cumplen años los amigos de Radio Guaraní, que empiezan a nombrarlo y de paso ya los saludo. Ana Carolina Parodi, feliz cumpleaños. Emi Barrio, feliz cumpleaños. Todos amigos de Radio Guaraní o amigos de Gustavo Cardoso. Recuerden que Gustavo Cardoso es Radio Guaraní. O si no, tenemos la otra página que es La Guaraní. Pero los dos son lo mismo. Emily Barrios, que los cumpla feliz. Después lo tenemos también hay uno que se llama Arbel, ¿vio? Que bueno, ahí cada uno se pone su nombre como quiera en Facebook, ¿no? Irma Beatriz Rec, feliz cumpleaños. A Rodrigo ya lo saludamos. Julia Pacheco. ¿Puedo decir la edad, Julita? Bueno, ya casi ya está por tirar la casa por la ventana el año que viene, Julia. Esperamos la invitación. Julia Pacheco, feliz cumpleaños. Naí Chini. Toti Sosa Sebe, feliz cumpleaños también. Teresita Martínez. Luján Sosa. Diana Miranda. Y ayer fue el cumpleaños de una colega, Ofelia Pared, Héctor y Adriana Porfirio. Que eso no olvidamos saludarle. Bueno, en realidad ayer no estuvimos al aire, ¿no? Hace rato que no estamos al aire a la mañana. La verdad es que hay veces que quiero venir, aunque sea a las 10 de la mañana, a empezar a hacer radio hasta las 12. Y por una cuestión o por otra, siempre me retienen ahí en la oficina. Bueno, ayer estuvo Huguito ahí. Bueno, Huguito, tenemos que atenderle porque a Hugo Galarza son muy inusuales los días que viene. Es como que vio que la prisión domiciliaria así tiene Huguito. Bueno, entonces él viene, nos saluda, no es que si marca, no sé si marca tarjeta o qué, y la verdad que se va corriendo después para su casa, ¿no? Ayer también fue el cumpleaños de Fecho Fiesta, su antigua casa, José Estilo, un saludo enorme acá a José Estilo, que estaba operador, por eso de la buena música de la mañana. ¿Sabes lo que le iba a decir José la otra vuelta? El otro día que tenía ganas de empezar más temprano, ¿no? O sea, ya el primero de septiembre tendría que haber empezado. Pero en realidad, entre una u otra cosa me quedé. Empezamos el 2 de octubre. Un muy, pero muy feliz día a todos los escribanos del departamento de Curuzucuatiá, zonas aledañas, a todos los escribanos de Corrientes, a todos los escribanos del país que nos están escuchando. Recuerden que Radio Guaraní, a través de las redes, no, este es como Candyman, ¿eh? Bueno, le decía, hoy es el día del escribano, así que un saludo a todos los colegas, un saludo enorme, que pasen bien. No sé si los colegas son como los abogados o como el empleado judicial que en sus días hacen hacen feria, ¿no? Yo creo que los escribanos somos más dedicados, están trabajando al pie del cañón. Un saludo para mi vecino ahí, el escribano Gali, la señora de Facundo, no me estoy acordando el nombre de esta chica, ¿será que ha de ser Mezquina o no? Musi de apellido, pero no me estoy acordando el nombre, bueno. Y así unos tantos, Roxana Pietrantrueno, que es escribana también, muy feliz día. El amigo que vive acá enfrente de la municipalidad, feliz día también. Varios. La señora esposa del fallecido doctor Mastro César también es escribana. Me acuerdo cuando yo llegué y nos juntábamos con ella y charlábamos horas con la escribana. ¿Cómo está, Huguito?
¿Le dejan hablar o no? Se vino a esconder, Huguito, ya, aunque sea, venga, se va a los mates acá. ¿Sabes la propuesta que le estaba por hacer el otro día, José? Era preguntarle a la gente qué quiere escuchar. Bueno, en realidad yo iba a decir, vamos a seleccionar los días, por cada día hacemos un estilo de música, ¿no? Ahora usted ya le metió chamamé, así que capaz la mañana le damos chamamé sin parar. Pero después, ¿sabe lo que hay cosas que no se están escuchando? O en realidad yo soy, hace 14 años, ¿no? que me dedico a esto y soy amante de la radio. No, dejé de mirar televisión por escuchar radio. Y sintonizo la 1001 radio que hay acá en Curuzú-Cuatiá, porque hay bastantes radios, ¿no? Y no pasan más las cumbias de antes, las verdaderas cumbias, o sea, salvo ustedes, pero a usted le hacen más publicidad al Matador, porque me parece que ¿de qué hora que está ¿de qué hora es su programa? De las 5 hasta las 7. Todo es Matador, ya empecé de memoria la canción del tatuaje, te juro. ¿Cómo estamos, Huguito Galarza? Buen día, señor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, cabecita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ayer se me desapareció, señores. Lo andaba buscando, no, tenía un trabajo para usted. ¿Un trabajo para mí? Seguro. Con una pala, me imagino. Sí. Sí, como siempre. No, me fui, tenía unas cosas que... No, andaban reclamando por usted en mi familia. Ah, mira vos. ¿Qué? ¿Le debo plata? Y 1 millón. ¿1 millón de abrazos? De abrazos, de lo que usted quiera. O me estaba por dar unas tortillas asadas. Y están ahí. Ya está, ¿viste? Ya, se están quemando, me parece. Un saludo enorme entonces acá de los papás de Huguito Galarza. Seguramente nos estarán escuchando. Acá hay una persona que siempre sintoniza la radio, ¿eh? Siempre sintoniza la radio, nos escucha y todas las veces que voy a su casa, porque yo creo que es la única familia que me extraña a mí, me está mandando un audio, ¿no? Voy a escuchar medio que aparte del audio y después voy a ver qué es lo que me dice. Pero bueno, usted sabe que el señor Mancuello, el negro Mancuello, allá al barrio Centenario, experto en arreglar, menos su vida, él arregla todo. Reparación. ¿No? Reparación en motoguadaña, motosierra. Usted sabe que él se dedica mucho al tema de las máquinas de esquila, ¿eh? Hace máquinas de esquila eléctrica y... ¿Cómo es esa que son las motorcitas también? Bueno, antes no llegaba la electricidad, no había grupo electrógeno había motores, ¿no? Así que un saludo enorme a los patrones, espero que me estén escuchando los patrones. No veo que se mueve acá viste cuando uno escribe que se mueve. Acá me está mandando un mensaje, no sé qué le habrá pasado, pero se acordó de mí, está igual que Hugo, Wilson Valdés. Me está mandando un mensaje, el león cruzucuateño. No seas así, no seas malo. El domingo me dijeron... ¿Qué sonido ese? Wilson Valdés, dije. No sea malo con el amigo Wilson. Me dijeron que el amigo Wilson está rompiendo corazones ahí en el patio. En el bar de Dani Peruchena, ¿eh? No voy a decir el nombre de usted. Vamos a decirle. Bueno, le voy a pasar la factura después a Huguito. Pase, le vamos a cobrar igual. Le vamos a cobrar igual. No, bueno, el amigo Dani, el amigo Dani Peruchena, siempre que tiene algún emprendimiento lo hace con ganas, con mucha fuerza, así que le deseo lo mejor para él. Para él y su socio, no sé cómo le es socio, ¿eh? No me acuerdo el apellido del socio. Siempre paso por ahí, tengo ganas de quedarme. ¿Wilson sabe el apellido? Y no sé. Bueno, Wilson, no puedo escuchar el audio, ya voy a escuchar el audio acá. ¿Cómo está la gente de los parajes? Un saludo grande para Carola. Carola, gracias. Carola hoy temprano ya me saludó. Feliz día del escribano.
mi tía, mi madrina también de Paso a los Libres, hoy me saludó temprano. Roque Díaz, ¿lo ubica Roque Díaz? Bueno, pero Roque Díaz siempre tiene, él no da puntadas sin hilo, el amigo que está en la radio, en la otra radio, en Radio Horizonte, me manda saludos y agarra y me dice, te va a llegar una invitación para la presentación del libro del Padre Ariel. El Padre Ariel, todos lo conocemos acá, era el párroco de la Iglesia del Pilar, ahora está en Goya, sacó un nuevo libro, así que bueno, vamos a ver. Yo le dije, pero más que invitación que mande el libro, ¿no? Entonces, aunque sea, leemos el prólogo acá. Me parece que están golpeando ahí adelante, ¿eh? ¿No vio si entró alguien, José? Señor, ¿sacará el libro usted de su vida? ¿Tiene un libro para usted? No alcanza no alcanza la vida para escribir ese libro. Saludito para Alexis Alegre, nuestro amigo. Andan Pipi. por el campo los muchachos. Recién estuve con Don Riquelme. Se vino a hacer control. Bueno, la verdad que gracias a Dios está todo bien, perfecto. ¿Y Diego cómo ya anda? se fue el muchacho. Ya se fue. Ya tenemos un sobrenombre para Diego. Está más finito Don Riquelme, está más sí, a la moda. le pusieron a hacer caminatas. Está dejando una huella ahí en el paraje Basualdo. Parece que está uniendo Basualdo con Pairirí. ¿Ya? Después una sola provincia, hermano. Después ya va a venir caminando para estos lados. ¿Ya? Pero la verdad que lo vi muy bien. Aparte, bueno, es una alegría verlo siempre. Un saludo para doña Paulina. No sé si me estará escuchando doña Paulina. La otra vuelta estaba mala conmigo porque en la fiesta de la Capilla de Virgen de Itatí, ella estaba sentada con un montón de muchachotes ahí, no sé, por ahí yo me voy, le saludo, le doy unos besos y los muchachos se ponen celosos, así que bueno, un saludo enorme a doña Paulina, que estaba mala conmigo porque no me arrimé a saludarla, casi me quedo con el cuello duro de tanto que le miraba, pero ella estaba entretenida ahí con el tenedor y el cuchillo. Bueno, había casi 18 corderos, y era tenedor libre, así que estaban bastante entretenidos los muchachos. Lo que nos perdimos, José. De repente quedó todo silencio, ni los pájaros cantaban. Lo que nos perdimos, una mochilita y traíamos algo nosotros también para el desayuno. Pero sí, la verdad que no, muy linda fiesta, mucha gente conocida, muchos amigos. Esa clase de fiestas son un espectáculo. Un saludo también para la señorita maestra de paraje de Pairirí, Sandra Almirón. Tengo un montón de gente. Me olvidé de decirles, señores, tenemos el celular de contacto de la radio, yo lo mando siempre. El número de teléfono, muy pocos anotan, otros ya me están pidiendo a cada rato, pero atención. El número de contacto de la radio es característica de Curuzú Cuatiá 3774 4405 14. ¿Cómo está, Huguito? Bien de más de usted. Bien de más. Bien. Así que las personas que se quieran comunicar con nosotros es característica de Curuzú Cuatiá, el número de la radio 4405 14. Pueden mandar mensaje de texto, mensaje de voz. Obviamente los mensajes de voz, muchachos o señoras y señores, que sean prudentes, ¿no? Si usted quiere hacer una queja, quéjese todo lo que quiera. Nosotros le vamos a pasar el mensaje de voz, pero siempre siendo prudente, con respeto, sin ofender a nadie. Así que aprovechando de los mensajes de texto, le mando un saludo enorme a la señora María Leiva, que la otra vuelta nos escribió. No, me olvidé de preguntarle a María Leiva si fue al curso de panadería, porque me había pedido información sobre el curso de panadería. Después, otra chica que nos escribió es Analía Danuso, de Paraje Yaguarí. Porque muchos me critican que yo ando solo por la zona de Basualdo, solo en la segunda sección.
Andamos por todos lados, lo que pasa es que a veces que la inclemencia del tiempo no nos dejan entrar. Un saludito para la gente de La Cautiva, nos están escuchando, Minuane. A la gente de La Cautiva, Minuane. Usted sabe que tengo un pendiente, no conozco Minuane. ¿Tenemos que ir? No conozco, no sé cómo llegar, o sea, si hay alguien de Minuane que me oriente cómo llegar, hasta el paraje, que me hasta diga, la escuela. hasta el paraje, hasta la escuela. O sea, yo sé llegar hasta la entrada de la Clotilde, ¿no? Vos te vas por la Cautiva, pero yo, o sea, tengo entendido que ese no es la entrada de Minuane. La entrada de Minuane creo que está por la 126. Y Tati Perichón un día me explicó, pero la verdad que no la entendí. Ahí en... un saludo enorme para Itatí Perichón también. Mingo Insaurralde de Estancia Donabel, al lado de la Clotilde, saludito Capatada ahí. Ahora nos está escuchando. Usted está queriendo entrar. Estamos queriendo ir. Eso. ¿Tenemos permiso? Usted está queriendo entrar a buscar eso que hacen. ¿Cómo es? Estamos queriendo ir. ¿Tenemos permiso? Por acá tengo el sonido del permiso de que pesca. Usted está queriendo manguear un permiso. Acá me dice el patrón que me está escuchando. Dice, poné buena música, pero ¿qué le gusta a usted, patrón? Mire, patrón, le digo al aire. Recién me comuniqué con el abogado, de la municipalidad, con el colega acá, Leonardo Martínez. Me dijo que lo suyo, que el tema de lo acontecido a usted, mañana el informe de él está en manos del intendente. Entonces el intendente va a ser el que, a partir de mañana, porque hoy no está en la ciudad, la verdad que no sé por dónde andará. Yo pensé que andaba por acá, José Irigoyen lo había visto ¿con un video? En las obras, en los videos, eso no sé qué, unas obras, no sé qué están haciendo ahí. La verdad que tenemos que llamarle al amigo acá de Obras Públicas para que nos explique, porque no le entendí bien cómo va a ser la entrada a Curuzucuatiá. Parece que llegó nuestro invitado, porque le estábamos esperando al intendente de Paso Lo Libre, Así, sí, estábamos esperando al intendente de Paso Lo Libre, a Martín Ascua, que hoy va a andar por acá. Están por hacer una charla. Otra vez estaba hablando con el compañero Miguel Leyes. ¿Cómo lo dicen Teto también a Miguel? Yo pensé que era Teto el otro Teto, ¿no? Que es conocido por la gente. Bueno, la charla es una presentación. Agenda para el Desarrollo Primero Corrientes. Ahora vamos a hablar con Martín Ascua, intendente de Paso Lo Libre. Tincho, como le decimos, bueno, yo lo conozco de chico a Tincho. Así que somos los dos compueblanos. Seguramente nos va a explicar. Según lo que me dijeron, desde anoche ya andaba por Curuzú. La verdad que va a ser una charla interesante porque por el tema del PJ correntino, que hoy en día el PJ correntino no tiene, anda como bola sin manija, así. No así la Unión Cívica Radical, que al parecer Ricardo Colombi le torció el brazo a Gustavo Valdés y a través de un fallo judicial que me pasaron hoy, logró posicionarse de nuevo como presidente de la UCR. Ahora, en un rato más voy a leer el fallo ese. Me pasó un colega mío que todos los días me pasa información de lo que pasa en la provincia, ¿no? Joaquín Arquero se llama, el colega mío. Yo le digo colega, me tomo el atrevimiento de decirle colega. Joaquín es un periodista con título, ¿no? Porque hay muchos periodistas que no tienen título, y él siempre me pasa la información y dice: en la puja jurídica el ex gobernador le ganó al actual gobernador que pretendía moverlo de la conducción partidaria anticipadamente. Hay expectativas por saber las acciones que tomará el comité ejecutivo. Las horas son decisivas y los rumores de suspensión en el aire público radical. ¿Suspensión de quién, no? Suspensión, la verdad que suspensión de qué. Estamos hoy, 2 de octubre, Día del Escribano, ¿no? Feliz día, gracias. 2 de octubre,
estamos prácticamente, las elecciones creo que están pronosticadas para el 25 de octubre del 2025 o en el primero o segundo domingo de octubre, no, la verdad que no hay fecha definitiva todavía, pero estamos a un año, en realidad hoy comienza el año electoral. Hay muchos municipios que cambian la conducción, muchísimos municipios. Curuzucuatiá, Paso Los Libres, no están ajenos a eso. Curuzucuatiá, ya el intendente actual tiene el mandato prácticamente vencido, no puede ser renovable. En Cazadores, bueno, Cazadores no, porque en realidad tiene que ser orden de Gustavo Valdés. Después vamos a hablar bien con Cacho, el tema de Cazadores, con Cachito Romero. Ahí hay toda una cuestión administrativa, tienen que ver si llaman a nuevas elecciones o si hacen una prórroga. Habría que ver lo que dice el código electoral de la provincia, ¿no? Y más que nada lo que dice la Constitución para el caso de los municipios que están en ese periodo de transición en donde no es municipalidad, sino que es una administración municipal. Lo que me enteré la otra vuelta por un flyer ahí que subió el amigo Ubaldo Paz, sí, el nuevo secretario de prensa de la municipalidad. Malvinas había sido que está en la misma posición que Cazadores Correntino. Y el interventor también. Bueno, sí, ¿cuál de los dos? Muy bien su pregunta, pero Malvina Sur y Malvina Norte. Y Malvina Norte, ¿no? Pienso que las dos han de conformar un solo municipio o serán municipios diferentes. Tendríamos que preguntarle o que nos faciliten el teléfono del intendente del interventor de Malvina, ¿no? En realidad no es interventor el título, es administrador municipal, ¿no? Hay que ver bien, porque la Constitución provincial te habla de una administración municipal. ¿Cuál es la función del administrador municipal? Es acomodar todo para que se constituya la misma y después llamar a elecciones. Tiene todo un tema. Es todo un tema, un lindo tema para que la gente tenga conocimiento. Están mal llamados intendencia. Escucho intendentes, escucho senadores y diputados que a las administraciones municipales ya la llaman intendencia. Está bien. Me gusta que apuesten al futuro, pero cada cosa con su nombre, ¿no? Así que bueno, la otra vuelta descubrí que Malvina tiene un administrador municipal, pero la diferencia es que no entendí mucho el flyer ese que hizo José Irigoyen ahí, porque es como que se da a entender que Malvina es parte de Curuzucuatiá y no es parte de Curuzucuatiá. Es Malvina de esquina. Pertenece a esquina. Y lo que yo le hice en un comentario es porque mostraban todo hicieron como acá en Montecasero, hicieron un campo de paneles solares que da electricidad a la zona rural. Y eso es buenísimo. La verdad que sería buenísimo que eso lo implementen en Cazadores, ¿no? Porque ayer la gente de Basualdo, de Parirí, de Coni, de Paraje Garay, de La Paloma, todos me estaban mandando mensajes que sopló un viento y ya no había luz. Sufren el inconveniente. Está bien, por más que haya paneles solares y tenga energía propia, sustentable, que en realidad eso es lo positivo de la energía sustentable. Si los postes de luz están en malas condiciones o el tendido eléctrico está en malas condiciones, van a quedar sin electricidad. Así que bueno, pero sería buenísimo que lo que el intendente Irigoyen estaba mostrando, que en esquina en esquina ahí en Malvina, sería buenísimo que lo implementen acá. En realidad, todos los parajes acá. En realidad en Montecasero lo implementaron, ¿eh? Hay un yo creo que son como casi 10 hectáreas de
de paneles solares sobre la ruta 14 y eso alimenta toda la parte de Colonia Libertad, o sea, toda la parte de la zona rural de Colonia Libertad. Y después hay otro más en Montecasero, también paneles rurales paneles solares que alimentan la zona rural. A pesar de que la vecina ciudad de Montecasero no tiene, o sea, el proveedor de energía no es la ADEPEC, sino es una cooperativa y funciona mejor. 10. Está bien que ellos, la cooperativa le compra la energía a, no sé si acá es Camesa el que vende la energía, ¿eh? Todo el país es Camesa, ¿no? Bueno, ellos le compran la energía, pero ellos son los proveedores de toda la ciudad. Y ahora le alivianó mucho con el tema de los paneles solares para la zona rural, así que la verdad que cambia bastante. El amigo, hablando de la zona rural y la zona de Colonia Libertad, el domingo fue el cumpleaños de mi madre, cumplió 79 años porque a ella le encanta decir la edad. ¿Fanática hincha de River? Fanática hincha de River. por la torta. Se hizo de hincha de River por el nieto porque en realidad es de Boca, una amarga mamá. Muy rico su mate, pero muy lento. Muy tranquilo. Acá Sandra nos está escuchando buen día, lo escucho de María Chica. ¿Cómo estamos, Sandra? ¿Cómo está el paraje María Chica? Usted sabe que ese es otro paraje que no lo conozco. Tendremos que ir. ¿Quién me invita? Yo que por ahí alardeo así, conozco todos los parajes. No conozco Minuane, no conozco María Chica. Bueno, Malvina conozco, pero no sé si la sur o la norte. ¿Paraje 2 vías? ¿Paraje qué? 2 vías. Ah, no, ese ya inventó usted ya. No. Paraje 2 vías. Ahí está, mirá. Bueno, pero Montecasero. Pero bueno, está entre el límite. Estamos hablando de acá de... Tendremos que ir a mirar. Estamos hablando de acá de la zona del departamento de Curuzú. ¿Cómo estamos, Sandrita, de María Chica? ¿Qué tal está el clima por ahí? Anoche, en realidad anoche no, ayer llovió en diferentes partes de la zona, ¿eh? No es que acá sopló viento frío nomás en Curuzú, pero recién me decían que de la estancia de La Esperanza hasta Cazadores el camino intransitable, ¿eh? Intransitable. Recomendamos a los productores de la zona que por favor, porque los productores de la zona de Cazadores al fondo, cae 5 o 6 gotas y parece que a los muchachos les encanta salir con los tractores. No sé si hacen Willy con el tractor o hacen como que hacen con las motos. Corte. Capaz que hacen corte con el tractor. No me voy a acordar una anécdota, una pero vuelta. La cosa es que revientan los caminos y después el municipio de Cazadores, o sea, el municipio no, el Cacho, o Cachito Romero, como todos lo conocemos, tiene que andar ahí atrás, porque ahora eso es otro tema que tenemos que hablar con Cacho. Al parecer Cacho quedó a cargo del mantenimiento de la ruta, del consorcio que estaba a cargo de la ruta de Cazadores hasta el fondo, o sea, lo que va a Sualdo, Parirí, La Paloma. Garay. Garay también, sí. No, pero hizo, no sé. Ah, se fue. Se fue, no sé, la cosa es que al parecer, pero tengo entendido que Cazadores Correntinos se hizo cargo del mantenimiento. Bueno, en realidad las alcantarillas la otra vez la arregló todo Cacho Romero. Haría falta un buen mantenimiento cada 20, 15 días. No sé, ¿no? Usted es experto en... Mantener el camino. Hace ruido su termo. Mantener. El termo loco este. Este es el termo loco. Vamos a vender. Hablando de vender, tenemos nuevos auspiciantes de Lavamac, lavandería con retiro y entrega de ropa a domicilio y también se vende producto de limpieza. En momentos ya le vamos a estar pasando todos los números de Lavamac. Se aceptan toda clase de pago, así que atención señores, ahora está el día lluvioso, sí, no, Huguito, usted que no puede secar sus calzoncillos al sol, puedes mandar boxer. a Lavamac. No, boxer, ahora boxer. Boxer, va.
El que tiene plata hace lo que quiere. Bueno, vendemos. Monte Virgen, tan lejano y olvidado. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Se viene otra gran jineteada y bailanda.
a Gustavo Cardoso y a la Guaraní. Subí todo lo que es los cronogramas de pago del mes de octubre, señores. Así que el que no está atento a lo que uno lee, entra en el Face de Gustavo Cardoso y ahí va a tener todo lo que es el cronograma. Mira, me estoy viendo en vivo acá. Te favorece la cámara, ¿eh? Parezco... Salió más distinto ahora con él. Huguita está paveando con el celular allá, ¿eh? No, estoy mirando las informaciones de Curuzucuatía. Leve baja de combustible, dice, leve baja. No, bueno, la baja de combustible esa no hace a... O sea, pongámonos la pila también, muchachos. Esa baja de combustible no nos dio ni para... O sea, una baja considerable de combustible sería buena si uno va y carga 10 litros y te da para que vos cargues 2 litros más, ¿no? Con esto eso no sería bueno. 10. Pero acá tenés que cargar 100 litros como para que te dé para 1 litro. Si son 20 pesos lo que bajó. Sí. Yo cuando me quiero enojar anoche, bueno, yo hago... Mi sobrino político me cortó el pelo y acá por la cámara se ve espectacular, ¿eh? Señor Dani, anoche andaba repartiendo comida, me olvidé, me ha dicho, no estaba. Ahí llegó nuestro invitado, a él lo vamos a buscar. Acá hay una foto de José Estilo cuando estaba, pero ¿qué te pasó? ¿Estaba raquítico acá? Quiero pasar contigo cuando sepa que se duerma tu marido. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. ¿Dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En las siestas de naranjas te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero, 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 pom. Yo te busco en la canoa de mi sueño canoero y me escondes el tabaco en mi andar tabacalero. En el humo te adivino, duendecito aventurero, me persigues donde vaya, si te busco no te veo. Bombero, bombero, pom, 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 bombero, 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 pom, 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 bombero. Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven
La mano primero. Entonces él va a ser el candidato, le dije yo. No, pero la interna no le interesa. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Tincho? Muchas gracias, muy buenos días para todos. Estamos trabajando, sí, y yo también quiero ser sincero en eso, con otros compañeros también, ¿no? Germán, está Emiliano Fernández, en realidad, yo siempre digo, ¿no? Por eso me gusta hablar en realidad no me gusta ni hablar de candidatura, pero para ser muy honesto también, porque uno no puede estar hablando de otras cosas, hablamos de una precandidatura a gobernador. En realidad, uno dice, está bien, por ahí vos decís, uno no quiere hablar de precandidatura o candidatura o lo que sea, pero está bien que uno no tenga techo, ¿viste? Que sí. O si no va a decir, no, me quedo como intendente. No, seguí para adelante. No, pero sobre todo arriba. porque en realidad, pero ¿por qué digo esto, no? Porque nosotros en realidad, previo a una candidatura de cualquiera, en cualquier espacio político en general, nosotros lo que necesitamos es construir un espacio político mucho más amplio, que trascienda, que no es solamente un partido político, y no son varios también, son varios sectores de la sociedad que queremos construir y soñar una nueva provincia, ¿no? Y en eso estamos trabajando, porque después si no, uno por ahí plantea, yo quiero ser candidato. Por supuesto que yo creo que todos aquellos que de alguna forma, en este caso como nosotros, que digo, porque me hablo de varios intendentes, cuando uno está al frente de una comunidad, de una ciudad que se enfrenta todos los días a los problemas que tiene, sobre todo nosotros que estamos en el interior, como pasa en Curuzú, como pasa en Libre, que nos enfrentamos a un montón de situaciones que los vecinos nos plantean, y donde por supuesto que el vecino no reconoce las competencias. Vos no le puedes decir, mira, que viene un vecino, por ejemplo, te dice, mira, Tincho, nosotros tenemos agua. Tiene agua. Y sabemos que pasa en la provincia, ¿sí? Y hablo de la provincia que tiene la mayor reserva de agua dulce del país. Y sin embargo todavía tenemos correntinos que no tienen acceso al agua potable, al agua corriente, que no tienen cloaca. Ni que hablar que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen acceso a la educación o a la educación como corresponde. Yo no puedo venir y decirle, mira, ¿sabe qué? Eso es en realidad un problema del gobierno de la provincia de Corrientes. Claro. Tenés que irte a Corrientes Capital y planteárselo al gobernador. No lo podés decir. Entonces digo, terminamos de alguna forma representándolo, haciéndonos cargo de estas cuestiones. Por eso que digo, que cuando uno ve que se puede levantar todos los días y tomar una decisión que le pueda cambiar la vida a una persona, y saber que en realidad esa decisión la debería tomar o debería hacerlo desde un ámbito provincial, uno sueña en la posibilidad de llegar a un gobierno provincial y trabajar para todos los correntinos, trabajar para que se generen las oportunidades, para que se genere trabajo, para tener una provincia, por supuesto, que tenga ganadería, que tenga pesca, que tenga forestación, que tenga arroz, que tenga citricultura, horticultura, tabaco, hierba, pero que deje de salir de una vez por todas el ganado en pie de la provincia, que deje de salir los camiones de los troncos, de los árboles cortados sin generar un valor agregado, sin generar una industria, sin generar empleo al correntino. Estas cuestiones nosotros también las soñamos. ¿Por qué no podemos tener turismo nosotros teniendo la provincia verdaderamente hermosa que tenemos? A ver, fíjate, Dani, lo que es. Los esteros de Liberá están entre los tres destinos más visitados por el turismo internacional en la República Argentina. Sí. Está entre los tres, está la Catarata del Iguazú, está el glaciar Perito Moreno y está los esteros Liberá. ¿Cuál es el problema de los esteros? Por supuesto tenemos una belleza natural y sabemos que tenemos hasta inclusive lugares que son vírgenes todavía. No tenemos camino, no tenemos conectividad, no tenemos infraestructura, no tenemos hotelería, no tenemos energía, como deberíamos tener para que el empresario, el privado diga, che, yo quiero venir a invertir. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión. Inversión primero, por supuesto, de los correntinos, también inversión extranjera, no con el sistema del RIGI, pero sí con la inversión en un marco regulatorio, en un marco donde se puede invertir, pero a su vez el producido, las ganancias, el valor agregado, quede en la corriente, la mano de obra sea correntina. Digo, el empresario cuando vos le generás las condiciones va a invertir, quiere progresar. Nosotros queremos que los empresarios progresen. Mira, estamos hablando un poquito de todo, digo, pero
soñamos en esa provincia y esa provincia la construimos entre todos. Por eso es que estamos trabajando con esta agenda. Y lógicamente que el año que viene vamos a estar proponiendo esta nueva provincia y lógicamente que va a haber una síntesis en una candidatura, que yo digo entre nosotros, si nosotros estamos convencidos, como yo lo estoy, como estamos con Miguel y como estamos con Karina, con el equipo, de que puede ser la provincia una provincia distinta, es posible, porque la vi en Misiones, porque lo vi en La Rioja, porque lo vi en Jujuy, en Salta, la vecina provincia de Entre Ríos. Entre Ríos. A ver, si vos te vas a Mocoretá, que está en el límite con Chajarí, y vos te das cuenta de que Mocoretá es totalmente diferente al resto o sea, son como ahí más emprendedores, ¿no? Fíjate lo que pasa ahí tocaste un tema. Por eso te digo, porque vemos que es posible. Estuvimos en La Rioja y hay 42 empresas estatales mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que vos necesitas al Estado que te acompañe. Yo te voy a invertir. Fíjate lo que me tocaste recién, el caso de Montecasero y Mocoretá. Sí. A ver, ahí hay también un crecimiento muy importante en el sector citrícola. Sí, pero sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí se juntaron los empresarios, los productores, hicieron un consorcio, una cooperativa y se terminaron ocupando ellos de los caminos, de la energía. Ellos solos abrieron los mercados internacionales. Sí. Y hoy están vendiendo naranja, mandarina y pomelo. El extracto venden al exterior. Venden al exterior, están vendiendo a Asia, están vendiendo a Europa, están vendiendo a otros mercados. Digo, ese es el trabajo que tiene que hacer el Estado. Nosotros recién estábamos, yo particularmente recién estaba tocando el tema, o sea que vos nombraste Montecasero, de la energía eléctrica, ¿no? Montecasero es una ciudad que en cuanto a la energía eléctrica es pujante, al igual que Virasoro con el tema con respecto del agua. ¿Por qué? Porque los dos funcionan como cooperativa. Y está mucho en mejor posición que la de PEC. Exactamente, los consorcios cooperativos logran comprar directamente a la transportadora de la energía, a Trasnea, y a Camesa, perdón, sí. y logran distribuir la energía para las utilidades que necesitan ellos. Bueno, eso sabemos que no es el problema. Nosotros no podemos seguir teniendo la provincia que tenemos 2 generadoras hidroeléctricas como ella, Ciretá y Salto Grande, que también entendemos que son binacionales, que hay intereses nacionales que también están comprometidos, pero son nuestros recursos naturales. Sí. Y nuestra autonomía, tanto provincial como municipal, también está en juego y tenemos que exigir no solo la regalía, como lo plantea el gobierno, sino energía de calidad y accesible para la industria, para la empresa y para el consumidor particular. Vuelvo a poner el ejemplo de La Rioja. La Rioja no tiene ni un solo río, pero tiene un esquema de parque eólico que invirtió en la provincia. Sí. Y es súper habitable en materia energética. No solamente tiene la energía más barata del país, sino que logra vender y incrementar la energía en el sistema eléctrico nacional y le termina vendiendo energía al sistema. ¿Cómo no vamos a poder hacer eso nosotros? Bueno, son estas cuestiones que hay que plantearla, hay que pensarla, y lo queremos hacer entre todos. ¿Y vos por qué pensás que eso no pasa en nuestra provincia? Porque vos lo ves a Valdés, y Valdés anda por todo el mundo, anda por China, por Europa, no sé, a Estados Unidos no llegó, pero a América del Norte no llegó. Pero él anda por todos lados haciendo negocios, buscando inversiones para la provincia, pero estamos siempre estancados en lo mismo. Fíjate, recién vos hablabas del tema de las represas. ¿Cuántos años hace que estamos peleando por las regalías? Y pasan gobiernos provinciales, pasan gobiernos nacionales, pasan, pero no hay solución para las regalías. Pero fíjate, está bien que se defiendan los intereses de la provincia reclamando la regalía, pero lo que yo planteo es un sistema eléctrico que genere energía eficiente y con la capacidad que necesita la provincia para la producción. No nos quedemos con la regalía nomás solamente, porque ¿por qué no solucionan los problemas? Porque verdaderamente no tienen interés, o no supieron hacerlo, o no tienen interés en hacerlo. Hablemos de este gobierno o del régimen que nos gobierna hace más de 25 años. Sí, es una realidad. Sí. El otro día, por ejemplo,
para poner otro ejemplo, yo lo escuchaba al gobernador, a Valdés, hablando de que cuando nombraba un nuevo comisario, y no vamos a tolerar ningún comisario con una mancha en el legajo. Perdón, soy gobernador hace 7 años, vení en un régimen que está gobernando hasta 25 años. Prácticamente los comisarios y los policías se formaron con este gobierno, y ahora recién te das cuenta que no puede tener un comisario con una mancha en un legajo, y tenía un comisario el 9 de julio con un acusado de un delito de abuso sexual con acceso carnal. Entonces, hay que ser muy hipócrita en ese sentido, ¿no? Entonces digo, y con esto no quiero atacar a la policía. No, en realidad no hay que generalizar, o sea, pero sí hay que tener en cuenta que la fruta podrida en el cajón. Pero aparte, pero Gani, hablamos del sistema de la política en materia de selección y de capacitación en materia de seguridad. De eso estamos hablando. Yo por ejemplo, cuando hablo, por eso te hablo, nosotros con la policía en Paso de los Libres trabajamos de primera, y conozco a policía excelente desde que inclusive cuando yo era cadete del banco de la provincia de Corrientes, que cuando mi viejo trabajaba yo era cadete ahí, la excelente policía, y cómo ha resuelto los crímenes la policía, trabajando los 48 horas y 70 horas posteriores a un hecho delictivo, que es ahí donde se resuelven los casos. Lo ha hecho en Libre, lo ha hecho en otros lugares. Inclusive trabaja con Brasil. Digo también por este caso que nos está partiendo el alma todo, y como padre, y tenemos un dolor inmenso, que es la desaparición de Logan. Pero digo, para no irnos tanto. Ahora, sumado a la desaparición de Logan, desapareció un señor mayor también. Bueno, viste que todavía no lo encuentran al señor. Pero digo, para no irme tanto, volviendo para acá, lo mismo planteo en materia de salud. Yo cuando planteo los problemas que tenemos, por ejemplo, en Libre, que yo sé que acá en Curuzú tenemos problemas similares, yo no ataco al hospital público, no estoy hablando mal del hospital San José de Paso de los Libres, estoy hablando a favor, porque yo sé que los médicos que están ahí, los enfermeros, los agentes sanitarios, se parten el alma laburando para tratar de generar las prestaciones o el servicio de salud que tenemos que tener. El problema es la política de salud pública que ha implementado el gobierno provincial durante 25 años. Y lo mismo pasa con el sector productivo. Y lo mismo pasa con la infraestructura que necesita la provincia para desarrollar la enorme potencialidad que tiene. Con respecto al tema de salud, vos seguramente lo habrás escuchado, el ministro de Salud, hace 2 semanas que hizo un anuncio, dio una conferencia de prensa, en donde se iba a agilizar todo lo que era tema prótesis, medicamentos, etcétera, etcétera. Prometió un montón de cosas. ¿Qué pasa? Prometen nomás. Yo tengo una conocida que, o sea, caminando fue un accidente. Yo le digo, no fue un accidente porque fue algo que le pasó y se lastimó, se quebró la rodilla y necesitaba una prótesis. Perfecto. Solicitaron. Estuvo internada en el hospital. Volviendo al tema... haciendo el tema, fíjate vos, en el hospital de Curuzú no hay traumatólogos. Todos los traumatólogos locales renunciaron. Ayer contaba una médica. Y ¿sabés lo que hicieron, Martín? Sobre todo el accidente, le inmovilizaron y la llevaron a Paso de los Libres. Y le atendió conocido nuestro, Rodrigo Moreno. ¿Entendés? Y Rodrigo Moreno le hizo todo lo que... Pero excelente atención, o sea, el sistema de salud... en lo que respecta a la gente que integra el sistema de salud, a lo que pelean el día al día, no falla. Lo que falla es, como vos decís, la política, la falta de insumos. Bueno, nosotros venimos acá, y nosotros venimos mucho también a Curuzú, porque sobre todo al sector privado, no se viene, ¿no? Pero a ver, lo mismo pasa en el sector público. Yo puedo hablar, me pasó con mi papá, cuando mi papá se infartó, que por suerte terminamos con una ambulancia y lo pudimos traer al Sanatorio San Roque porque a Corrientes no llegaba, para ponerle una droga, por ahí no me sé el nombre técnico, la famosa droga estrotiquinosa, o así se llama, que le hacía, que era anticoagulante, que permitía que si no se moría, y no teníamos en el hospital de Paso de los Libres, no sé si hoy la tenemos. Nos pasa con los pediatras también en Paso de los Libres, nos pasa con los partos. No puede ser que los hijos de los correntinos tengan que nacer en otras ciudades
porque no se pueden tener parto. Y te hablo, vos sabés muy bien, porque soy Lire, yo tengo mis 2 sobrinos que son nacidos en Uruguayana. Y sí, yo tengo mi sobrina también. Tengo mi hija más chiquita, que bueno, ya tiene 13 años, que tuvo que nacer en Corrientes Capital, porque en aquellos partos que podría tener un problema, un riesgo, tenemos que acudir a eso. Y volvemos así, no estamos en contra del hospital. Si el hospital es parte de nuestra comunidad, es lo que somos nosotros, y sabemos los médicos que se parten el alma, que los enfermeros, ni que hablar los agentes sanitarios. Se trata de una política de salud. Entonces, bueno, a mí, ¿qué nos ha pasado a nosotros en Libre? Nosotros en Libre creamos, con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, creamos un vacunatorio, que vacunamos 15 veces más que la provincia, creamos un centro odontológico donde incorporamos un ortopantomógrafo, que hay 6 de esos en todo el país, donde damos para atención. Que se entiendan, ¿no? ¿Qué el ortopantomógrafo? Sí. O sea, es un equipamiento de última generación que hace radiografía de todo el cráneo, de toda la mandíbula, acá, todo, pero es odontología. Sí, ¿no? Acá lo único que hacía era el doctor, el papá de Tripaldi, mi pariente. El único. Sigue haciendo. No sabía que era Sí, somos todos parientes ahí. Bueno, acá hay una... Yo tengo mi abuelo era de acá de Curuzú, tengo mi recién estaba contando a Miguel. Oye, no vivía ahí enfrente del hotel de turismo, ¿no? Porque ahí vivían los abuelos de Gustavo Romero. Ubicado, sí. Y después lo tenemos a Ditela, a Caunca, que fueron de acá, se fueron para allá. Claro. Pero bueno. No, pero digo, ahora tenemos ese centro odontológico. Empezamos a hablar y va a ser Curuzú, va a ser libreño, así que Tincho va a empezar a unir las ciudades. Pero toda esta cuestión es que en definitiva, final, ahora estamos abriendo. Te decía que en el centro odontológico no solamente hacemos atenciones gratis, sino que hacemos prótesis gratis. Dientes gratis, pero digo... Bueno, acá no hay atención, o sea, en el hospital hay odontólogos, pero no a ese grado. Pero a ver, uno lo primero que piensa es la cuestión estética, que también es importante, porque yo siempre digo, yo quiero saber si una persona se va a pedir trabajo a un comercio, por ejemplo, acá en la Veronda Estrada, y le falta alguna pieza dentaria, no creo que le den. La imagen ya Pero después está la cuestión de salud sanitaria, sobre todo en los chicos. Y nos ha pasado de tener personas, sobre todo mayores, que no tenían ningún diente. No pueden comer. No pueden comer. Tienen una dieta líquida. O sea, hay que entender eso. Bueno, ahora estamos abriendo el centro oftalmológico, que también hemos incorporado un equipamiento de última generación en materia de diagnóstico, porque no solamente vamos a generar diagnóstico, sino que estamos haciendo un programa para entregar también anteojos a la población que más necesita, a la población más vulnerable y lógicamente a aquellos que pueden acceder, que pueden comprarse, que lo hagan en el ámbito privado, ¿no? Sí, pero hay muchas veces que tienen la posibilidad de comprarse, pero no tienen la posibilidad, o pago la consulta o me compro el anteojo, ¿entendés? Pasa, o si no están esperando a que vengan los operativos ANSES, que ahora están bastante frenados, todo eso, donde antes, bueno, venía ANSES, te hacía todo el tratamiento y después vos pasabas a retirar los anteojos. Pero en realidad, la verdad es que hay muchísimas cosas que cambiar en la provincia. Pero ahora vamos a la pregunta del millón, ¿no? Que es para lo que te tenemos acá, que lo tenemos al amigo de Leyes. Contame cómo ves vos el Partido Justicialista en Corrientes. Mira, el partido... Desde tu punto de vista, lo que yo quiero saber es si hay gente que pone palos en la rueda para que los justicialistas no sean gobierno, si están adentro, si no están adentro. Yo siempre hablo con mucha gente y lo que les recalco, les gusta o no les gusta, porque a mí me gusta decir las cosas de frente. Y no es porque yo te conozca, porque somos de la misma ciudad, ni nada. Lo que yo le dije, Martín Ascúa es sangre nueva dentro del justicialismo. O sea, ¿vos creés que hay mucha sangre que ya no, o sea, sangre que ya tiene que, por ejemplo, yo siempre hablo y digo, tienen que dar un paso al costado y quédense de vocero, de consejero, pero dejen que venga sangre nueva a integrar el partido, digo, movamos, ¿no? Yo lo que te puedo hablar de la propia experiencia que tengo y también lo que yo creo y pienso, ¿no? Primero que pienso que todos somos necesarios, somos útiles.
pienso que nuestro partido tiene que ampliar su plataforma de participación y de representación. La incorporación de nuevos actores es tan importante, pero también es necesaria y es importante la experiencia. Yo soy un convencido que no hay un Superman que va a darnos a nosotros las soluciones ni dentro del partido, ni en el espacio político, ni tampoco en la provincia. No creo en eso. Creo en los equipos, creo en los proyectos y creo en los procesos, perdón. Y entiendo que nuestro partido está en ese camino. Pero vos decís que está en ese camino teniendo interventores que son fuera de la provincia, que no son natos de Corrientes, que no saben el día a día del peronista correntino. No, el adelanto que tuvimos ahora, mira, Dani, nosotros se suspendió la interna del 17 de noviembre. Le hice poner nervioso, le agarra un ataque de todo ahora. No. Nosotros no podemos tener un proceso interno de espalda a la sociedad, porque hay que entender cuál es la verdadera finalidad, el verdadero objetivo de un partido político. Un partido político sirve para, primero, generar un esquema de gobierno con personas idóneas y con personas con voluntad de hacerlo, para acceder a un gobierno y para generar las transformaciones que necesita una provincia y que necesita una ciudad para eso. Para eso sirve el partido político. Claro. No para, yo siempre digo, la interna nunca puede ser un fin en sí mismo. La interna tiene que ser un instrumento de organización, orden y de unidad. Sí. Para un fin superior, que armar un espacio mucho más grande, un frente político que componga otro partido, pero sobre todo que integre a otros sectores de la sociedad para gobernar la provincia y para transformarla. Esa es la verdadera finalidad. Entonces, si te digo esto, nosotros no podemos hacer una elección interna de espalda a la coyuntura de la sociedad. Y la sociedad está en otra cosa. Primero, que puso en evidencia la enorme crisis institucional que tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que hablamos recién. Nosotros tenemos, lamentablemente, un niño desaparecido hace más de 100 días. Y nos duele en el alma. Y te hablo como padre. Yo siempre digo, que una persona piense un segundo de lo que significaría perder un hijo. Y a mí me pasó una vez en un supermercado que mi hija, que tenía 2 años, se me perdió 5 minutos. 5 minutos. Sí. Te puedo asegurar que fue quizá, no sé si el peor, capaz que el estar entre la muerte de mi papá y eso, el peor día de mi vida. El estado de desesperación. Si nosotros entendemos eso y uno acude, y tenemos una familia humilde que acude a sus instituciones, como es la justicia y como el sistema de seguridad, y lo primero que hacen es desviar la investigación y plantar una prueba. Eso pone en evidencia hoy. Si nosotros no entendemos que se puso en evidencia la crisis institucional y que la gente empezó a mirar otros problemas, nosotros no podemos hacer una elección interna cuando la cabeza de la sociedad está en otra cosa. Sí. Y cuando tenemos una enorme crisis también económica, porque estamos gobernados por un gobierno nacional, un presidente que desconoce absolutamente la República Argentina, que es el 8º país en el mundo en extensión territorial, que no sabe lo que es el norte, que no sabe lo que es el sur y que piensa que la República Argentina es la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ante esa situación y la enorme crisis económica, nosotros no podemos hacer una interna descolgado totalmente de la realidad. Hoy tenemos una fecha cierta que es el 9 de marzo, tenemos un cronograma electoral que está presentado en la justicia federal electoral y que nosotros vamos a transitar y vamos a caminar. Vuelvo a decir, sin perder de vista lo que verdaderamente importa, que es para lo que también estamos en Curuzú. Hoy estamos en Curuzú porque vamos a presentar a los curuzucuateños una agenda para el desarrollo de la nueva corriente, donde nosotros queremos charlar con los distintos actores de la sociedad, porque queremos ver los problemas que tenemos en materia, que venimos hablando, de salud, de educación, de políticas sociales, en materia de discapacidad, porque queremos ver los problemas que tenemos en empleo, en trabajo, en producción, ver los problemas y ver cuáles son las posibles soluciones, y también ver, por ejemplo, lo que se necesita en materia de logística, infraestructura, en obra pública, para charlar con los verdaderos actores, con la gente. Yo no le voy a decir, por más que vos tenés capacitación en la mejor universidad, pero uno le va a decir a un comerciante de Curuzú, Cuatiá, cuáles son los problemas. Sí. ¿Entendés? Si vos tenés un problema concreto de por qué no podés desarrollar tu empresa, porque es tu cuero.
porque vos lo aprendés con tu cuero. Sí. Entonces, es importante que nos involucremos y no caer en la receta o en las soluciones eminentemente técnicas. Por eso que estamos trabajando hoy y por eso que entendemos de que la interna va a desarrollarse en ese marco, pero nosotros mientras tanto estamos hablando con todos los actores de la sociedad para soñar esta nueva corriente que queremos. Y dentro de la interna, o sea, ¿cómo juega Martín Ascuera en ese sentido? Yo voy a estar presentándome el 9 de marzo como candidato a gobernador en una lista dentro del Partido Justicialista, para después conformar un espacio mucho más. ¿Que la lista sería cuál? La estamos armando, la estamos conformando, la vamos a ir armando entre todos, ya vamos a ponerla a consideración y a conocimiento de todos los compañeros de toda la sociedad. Va la primicia del nombre, ¿no? Porque en realidad, sinceramente, todavía no estamos de lleno abocados a eso. Por supuesto que tenemos que hacerlo y tenemos que organizarlo. Vos sabés que la otra vuelta, en una entrevista que estuvimos con Martínez Llano, hablando, porque siempre hablando del partido, lo que yo le planteaba a Martínez Llano es lo mismo que te planteaba vos, qué piensa él del partido, y si hay gente que mete palo en la rueda para que el peronismo no siga adelante, o que no llegue al poder, o que no llegue al sillón de Ferrer, ¿entendés? Y él me decía que hay una cierta discordancia entre departamental. Entonces lo que yo le planteaba a él era hacer lo que vos andás haciendo ahora, unir el peronismo de cada departamento y que dentro del departamento elijan una persona que represente al departamento. Y que esa persona se vaya a Corrientes ahí a la casa del partido. Y que ahí se tomen decisiones, pero que si la persona que elige el departamento esté en contacto con la comisión o con la comitiva del departamento, de cada departamento de Corrientes, ¿no? Entonces, no que tome decisiones propias, o no que venga uno y le codee y bueno, si levanta la mano o no levanta la mano, no, que sea cada uno que sea independiente y defienda su departamento. A veces esos los órganos van a estar funcionando, pero yo digo a veces... Pero hoy en día funcionan los órganos. No porque está intervenido, pero después de la intervención va a funcionar. Lo que yo digo es, nosotros tenemos el 53% de pobreza en la provincia. Sí. Nosotros tenemos, todos aquellos que tenemos hijos que están terminando la secundaria, a mí me pasa también, nosotros, si no tenemos la posibilidad de ir a estudiar a Corrientes, por ejemplo, como me pasó a mí, que en realidad yo pude ir a estudiar por el esfuerzo de mis padres, porque también hacía changa en electricidad, porque no me decía en la escuela técnica. Un gran anhelo mío la electricidad. Las veces que hice trabajo de electricidad hice explotar todo. No me hallo. No era lo tuyo. Pero... No, pero digo, entonces, con estas cuestiones que tenemos, con la falta de oportunidades, nosotros tenemos la obligación de poner por encima de la voluntad personal, de las aspiraciones personales, de los sectores, un proyecto común y un proyecto superador. Lo hicimos en Paso de los Libres. Por supuesto que eso lleva su tiempo, hay discusiones, hay diálogo, pero si nosotros no entendemos eso, no nos podemos dedicar a esto. Sí. Pero está bien. Yo sé que es parte del juego, ¿no? No es que uno lo elige el intendente y va a decir, bueno, estoy tranquila, ahora soy intendente, hago todo lo que quiero. No, siempre va a haber. Fíjate, a mí tire y afloje de por ahí vos vas. Yo recorro, como decíamos hoy, estábamos hablando. A mí me encanta, los fines de semana agarro y salgo a recorrer. Y Karina, que me conoce, somos vecinos, me ve y siempre nos cruzamos adentro en las rutas internas. Peleamos por la ruta. Hoy yo hablaba que el consorcio que va para allá, bueno, ahora lo agarró Cacho. Pero, viste, recorro. Pero vos te vas a Mercedes y Mercedes está estancado. O sea, Curuzú está estancado también. O sea, no hay el proyecto, o sea, el gobierno no acompaña al privado. Al contrario, te suben los impuestos. ¿Entendés? Y la tarifa de energía se está pagando. Acá nosotros con la radio estamos pagando 680.000 pesos mensual
de energía. A mí en mi domicilio particular me vino 180.000 pesos. Y bueno, en nuestra zona, yo le dije la otra vuelta al ingeniero Méndez, le dije que vivimos en una zona residencial, o qué es lo que pasa, Leo, porque de pagar 16 me vino 47. ¿Entendés? Entonces hay cosas que uno no entiende. No. Hay que hacer también ahí una movida. No, pero bueno, eso, volviendo al estancamiento que tienen diferentes ciudades, departamentos, ciudades de Curuzú, de la provincia. No hay, no sé, no hay. Yo la otra vuelta veía, se enoje o no, ¿viste? No sé, no va al caso, pero le veía al intendente de Curuzú Cuatiá mostrando los paneles solares de Malvina, pero Malvina no es Curuzú, no es departamento Curuzú, es departamento de esquina, ¿entendés? Y lo mismo Montecasero, bueno, Montecasero perfecto, porque tiene los paneles solares y eso ayuda a la energía de la zona rural. Vos te vas a Paso de los Libres y te vas a Paso de los Libres y te vas para la zona del aeropuerto y es todo emprendimiento privado, ¿entendés? Entonces, ¿por qué van más libres por la zona de frontera? No, es porque, vuelvo a repetir, no es porque vos ni nos conocemos nada, pero uno nota la diferencia entre localidades, ¿entendés? Entonces acá tenemos un parque industrial de que estamos hace 8 años con el parque industrial y se acercan las elecciones y movemos las máquinas nomás. Sí, bueno. Y bueno, la otra vuelta se enojaron conmigo porque yo decía que el que está en la entrada de Paso de los Libres es algo que está creciendo a paso agigantado, y uno me corrige que no, que eso, creo que Germán me dijo, no es un parque industrial es una estación. Sí, porque lo que te dice Germán es que también es una realidad, pero también hay que hacer las cosas que yo en ese sentido considero que, por ejemplo, el caso del Parque Industrial de Paso de los Libres fue una adquisición de 535 hectáreas en un lugar estratégico excelente sobre Ruta 117. Tenemos el problema de la Ruta 117 que está destrozada. Sí, en parte. Los últimos 3 kilómetros y medio hacia el puente, que es responsabilidad de Vialidad Nacional y de Caminos Río Uruguay. Estamos en juicio con eso. Bueno, eso es lo que la gente no entiende también. O sea, uno a veces trata de explicarlo. Le echan la culpa a la Intendencia, pero es una ruta nacional. O sea, lo mismo pasa con la 119. Todos pelean por la rotonda y echan la culpa a la Intendencia, pero es una cuestión nacional, ¿viste? Ahora salió el problema de, recién se dieron cuenta de la rotonda de las Cuatro Bocas acá de Brambila, que hay un tramo de la autopista que está inutilizado, pero ya viene ese año, de la época de Macri, que eso medio que se derrumbó y ahí lo clausuraron. Claro. Pero nunca hicieron nada para arreglarlo. No, y ahora, por eso que nosotros estamos en juicio ahora y viendo si muy probablemente terminemos nosotros ver cómo la solucionamos. Lo que pasa es que estamos hablando de 1.000 millones de pesos, no es algo que se arregla así nomás. Y yo no puedo utilizar así nomás los recursos del municipio en un lugar que no es del municipio. Claro. Pero volviendo al parque industrial, no, lo que seguramente te dijo Germán es que en realidad es lo que te dice, no es un parque industrial, porque en realidad lo que hay ahí sobre todo son empresas que se han instalado, que son de logística, de materias de transporte. Independientemente de eso, yo creo que el parque industrial, lo que necesitamos en realidad es un incentivo del crédito, de los servicios, de la energía que debe tener un parque industrial, que lamentablemente hoy todavía no lo tiene. Ahí es donde tenemos que ir. Y después, bueno, ver cómo hacemos para atraer esas inversiones o esa industria o esa producción que necesita no solamente Libre, toda la provincia, ¿no? Claro. Por ahí viene la mano. Por eso hablamos nosotros de un Estado provincial eficiente, que articule con el sector privado, con los sectores públicos, pero también con el sector de la educación, de la ciencia y de la tecnología, para generar programas de estudio al servicio de la producción y del desarrollo en conjunto, pero de todos los actores, que se acceda al crédito, que tengamos un banco, pero que tenga realidad herramientas financieras para el sector privado para poder desarrollarse, o que capte créditos internacionales, pero en algo lógico, algo pensado, reglamentado, con inversión, pero con inversión seria para el desarrollo y sobre todo para potenciar los recursos naturales que tenemos en la provincia. Que son muchos, bastante. Y tierra,
tierra hay dentro de la provincia, no es que nosotros no somos como Tucumán, nomás te digo que por ahí le falta, acá tenemos mucho para hacer y mucho para invertir. Volviendo al tema de la política, ¿cómo vos andás inmerso ahí cómo lo ves al político correntino? En general, no te estoy hablando porque después los compañeros peronistas por ahí se sienten tocados, ofendidos, pero ¿cómo ves vos a la persona político o al que aspira? ¿Qué imagen te da? Porque convengamos que hoy en día la sociedad tiene una imagen negativa de los que aspiran a la política. Sí. Vos tenés, en realidad yo creo que está mal, no digo que lo está diciendo vos, no digo, pero yo creo que está mal generalizar. Así como yo te planteo los problemas que tuvimos en materia de seguridad, yo no puedo generalizar, no puedo decir que es la policía. En realidad fue un comisario, un funcionario, fue esto, pero en realidad hablo de la política de seguridad, de la política en materia de salud, de la política en materia de educación. Bueno, hablemos de la parte judicial, porque pero los dos somos abogados y sabemos cómo viene en la mano. De esa forma. Yo tuve una discusión enorme con el Consejo de la Magistratura porque, hagan lo que quieran, sanciónenme, lo que sea, pero hubo una cuestión en particular que a mí me pasó, que yo le dije, ¿para qué abren concursos si ustedes ya tienen nombre y apellido? La transparencia en el acceso a los cargos judiciales es un tema que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar y que tenemos que discutir. Pero digo, en su oportunidad, el gobierno de Néstor Kirchner, que no sé si no fue el gobierno de Néstor Kirchner, sino fue el gobierno de Cristina, que ellos hicieron el ingreso democrático y esos exámenes son transparentes. Como en Estados Unidos. Como era Estados Unidos, que tenés que presentarte, pero que te tienen que votar. En realidad lo que hablamos es de la transparencia del acceso a los cargos, sobre todo los cargos de la justicia, que son cargos prácticamente a perpetuidad. Sí. Hablamos de eso, en realidad, de la transparencia del sistema y de la democratización. Cuando uno dice de la democratización, lo que decimos es que todos tengan la oportunidad de acceder a ese cargo y que lo puedan y que accedan en base a su idoneidad y su capacidad, no a otra cosa que es lo que está planteando vos. No, y lo mismo sucede en la política. Uno no quiere generalizar y yo entiendo que la gente esté muy molesta porque, a ver, si vos, y esto es importante charlarlo, si vos te vas, si la política viene y te dice que la educación pública, que la salud pública, pero vos tenés que ir, por ejemplo, para atenderte al hospital porque tenés tu hijo enfermo, tenés que irte a las 4 de la mañana o sacar un turno a las 4 de la mañana y no te atienden, ¿cómo no te va a enojar con la política? Cuando vos necesitas un medicamento porque no hay forma de acceder y no te lo consiguen, ¿cómo no te va a enojar con la política? Cuando vos te rompiste el lomo toda tu vida, trabajaste, te jubilaste y la jubilación no te aumentan la jubilación porque vetó el presidente y festeja con un asado en la Quinta del Lío, ¿cómo no te van a enojar de la política y de los políticos? Hablando de jubilación, tenemos que el día de mañana, cuando vos realmente ya estés bien con la postura firme y el partido y todo lo demás, te voy a preguntar sobre el IPS. Pero claro, pero fíjate, sobre el IPS, pero todas estas cuestiones, si no le haces un amparo al IPS para que el jubilado cobre como corresponde, tiene un sueldo de miseria, ¿cómo no te va a enojar vos cuando vos toda la vida tuviste? Llega un momento. El caso de la policía, los maestros y los enfermeros se van a jubilar y le plantean más problemas que soluciones. Llega un momento que te cansás de andar, como decía un amigo, toda la vida caminando por la cornisa, es como que te cansás un poco, ¿no? A ver, no es que te cansás, por ahí es una cuestión de te resignás. ¿Cuántos correntinos, cuántos curuzucuateños viven al día? Hoy menos, hoy al día ya es un lujo. Sí. Pero a ver, vamos a ser conscientes. Supongamos que Dios quiera que no, pero que uno tiene un problema de salud de un familiar. ¿Cómo hace? Cuando vos venís, no, vengo ahí, pero
te saltó este problema. Sí, tenés que entrar a empeñar. Yo, a ver, por ejemplo, si uno tiene un problema de salud y no puede, ponerle del changarino, hablo del albañil, del pintor. Hasta te digo más, te doy otro ejemplo, del abogado y del médico. Sí. Que vive de su profesión privada, se enferma y no puede trabajar, ¿de qué va a vivir? ¿Tenés capacidad de ahorro? ¿Lograste que con el sacrificio y el trabajo de 20 años construir tu vivienda, tu casa, tenés un techo o tenés que seguir alquilando? Bueno, el tema de la vivienda acá digo, por eso, es un tema que hay que tomarlo con pinza. En toda la provincia, pero digo por eso, entonces llega un momento que vos, sí, loco, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que estar con la soga al cuello toda la vida? Por eso que hay una enorme molestia, dificultad y enojo con la política, y tienen razón si resulta que la educación pública está como está. Nosotros tenemos que tener una currícula ayornado a los nuevos tiempos, porque resulta que ¿qué es lo que nos pasa? Y no es en contra de los maestros, es a favor de los maestros. Pero si vos te recibís y después no accedes a un empleo, ¿está realmente la educación pensada en los nuevos tiempos, en los nuevos desafíos, en las nuevas necesidades que se presentan hoy en las nuevas sociedades? Estas son las cosas que tenemos que discutir. Estuve con el ministro de Educación de Entre Ríos, con gente del Ministerio de Educación de Entre Ríos, no con el ministro, y se estaba yendo a estudiar el sistema educativo de Dinamarca. Entonces pensemos un poco eso, hay gente con capacidad, pero lógicamente que eso tiene que ir acompañado de decisiones políticas y de gobierno que tiene que tomar el gobierno de turno, los mismos que están hace 25 años y que no logra solucionar este problema. Por eso yo te decía que la gente o la ciudadanía en sí tiene un descontento con la clase política, pero ¿por qué? Porque hay gente que le tapa a los que vienen a innovar. ¿Entendés? No lo dejan que lo conozcan. Aunque decime vos entraste como intendente, y ¿quién? Cuando vos hiciste tu campaña, sí. ¿Y de dónde salió nomás? Pero claro. Es así. No, porque si yo no venía, si bien tenía estaba, claro. Pero a lo que yo voy es que por ahí la gente está cansada de siempre ver las figuritas repetidas. No, sobre todo de aquello que yo entonces ejercí, ahí es donde cae la generalización. Yo ejercí 15 años. Vos vas a decir que no, estos son todos los mismos. Claro. ¿Pero por qué? Porque siempre le ven a los mismos de siempre. No, por supuesto, el tema de la Lita Sábana. Yo ejercí 15 años en la profesión de abogado, formé mi familia con el trabajo de mi profesión. Pude, con el ahorro de 10 años con mi señora, compramos un terreno, empezamos a edificar la casa con el procrear, si no era imposible. Sigo construyendo mi casa todavía, bueno, pero por lo menos... Ahora, por ejemplo, la provincia no te da más el lote propio. El plan lote propio no te da más, y si te da, tener una cuenta... Ayer nos reíamos con un amigo porque me dice, ¿sabes cuánto me da la provincia de préstamo? Porque él es maestro, ¿no? Yo le digo, ¿en serio cuánto te da? Mirá, se me muestra la app del banco y te da 5.480.000. Pedilo, le digo, si total no te van a descontar, ¿cuánto te pueden descontar? No te pueden descontar más del 35%, ¿viste? Nosotros en pensamiento de abogado. Sí. No te pueden descontar más del 35%. Entramos a mirar, le digo, simular el préstamo. 60 cuotas de 375.000 pesos para devolver 5.400.000, o sea, terminá devolviendo 22.800.000 pesos. Mira, un maestro. Digo, ¿qué clase de beneficio te da? Le digo, no, un maestro, un profesor, ¿cómo haces vos para construir tu casa? Un maestro está ganando 575.000 pesos. ¿Cómo haces para pagar esa cuota? No, es imposible, no calificás. No, o sea, simular el préstamo, pero donde vos terminás poniendo tu ingreso no calificás lo que hablamos. Un maestro, una maestra, un profesor, un médico, un agente sanitario, un enfermero, que va a su banco a pedir porque el padre le dio un pedazo de su terreno en el fondo, construir tu casa acá. Vamos a poner eso, porque ¿sí? Comprar un terreno hoy, ¿cuánto vale? No, ahora están... Y bueno, un terreno que no sé cuánto va a valer, 5, 6, 7, 8 millones de pesos. No, te quedaste corto. Me quedó corto. Entonces, acá hay lotes de 12 por 20 que te están pidiendo 15, 20 millones. Sí. Entonces, y no en el centro, ¿eh? Estamos hablando de
La ruta es imposible acceder, por ejemplo, a un terreno, a una casa propia. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros planteamos y ahí vuelvo a lo mismo. Claro que van a estar enojados con la política. Si tenemos, vuelvo a decir, un régimen que nos gobierna hace 25 años y no ha logrado solucionar estos problemas que son coyunturales, que son estructurales, perdón, ¿no? Entonces, lógicamente, yo vengo comentando, a ver, viste que a mí me gusta mucho el chamamé, que en realidad el chamamé es algo... bueno, no solo el chamamé, el carnaval también. También. Pero digo, vos mirá, escuchá los chamamés. Se pone colorado, tío. Sí. No, yo soy fanático del carnaval y del chamamé. ¿Se puede decir la comparsa que soy fanático? Sí, todos saben que soy de Carumbé. Con razón, yo estuve el domingo paseando por la Plaza Independencia y era el stand de toda la cuadra, era Carumbé. Dije yo, ¿qué pasó acá? No, pero tengo una admiración también por Sun Sun. Digo, el chamamé que te dice, viste, bajo el cielo de Mantilla, sí. que le está pidiendo el padre, le pide a la hija que vaya, que vuelva y que le lleve un poquito de tierra de su lugar. Estamos hablando del padre que se fue hace 40, 50 años de su provincia, de su ciudad, para buscar un mejor destino, una mejor oportunidad que no pudo volver más. Y son 1 millón de correntinos los que pasaron con eso. ¿Sí? Entonces de eso estamos hablando, de esas son las cuestiones. Por supuesto que se termina enojando, pero está bien. A mí me parece muy bien que la ciudad, que el pueblo, que el correntino se rebele y que tenga que se dé la oportunidad de aspirar a una nueva provincia con gente nueva. Estamos trabajando para eso. Queremos hacerlo con ellos, entre todos. Nosotros no venimos a traer soluciones mágicas ni a decir la super receta en materia económica. No. Esto es eso hay que explicar a la gente, porque si no la gente va a decir, no, siempre es más de lo mismo, y pierde. Ese es lo que hablamos con Martínez Llano el otro día, fue la gente pierde el interés en la política. Entonces siempre es el mismo grupo que hace y deshace. Eso es lo que pasa en realidad, ¿viste? Acá en Curuzú, ¿cómo están armados? Hay que hablar. ¿Le corga? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ani, por permitirme hablar. Y bueno, acá, la verdad que bueno, nosotros somos una propuesta diferente, somos una propuesta... Tampoco me vas a decir el nombre del partido. Bueno, sí. No, estamos dentro del Partido Justicialista, o sea, nosotros estuvimos trabajando para la interna, vamos a seguir trabajando para la interna. Sí consideramos que somos un grupo diferente, no somos del riñón, diríamos, político. Sí contamos con la colaboración de los viejos peronistas, viejos justicialistas, Tincho sobre todo a disposición en este momento sobre el Centro de Estudios Yatay, que no deja de ser un pilar para nosotros, cosa de dar un puntapié acá en Curuzú, como para una elaboración de proyectos, de algo distinto, diríamos. Nosotros consideramos que somos una opción diferente y tenemos otra forma de ver la política que se está desarrollando acá. O sea, lo que yo hablaba, lo que yo le decía hoy a Tincho acá, el tema del cambio de la figurita de siempre, acá en Curuzú le jugó a favor en las últimas elecciones. Y sí, por supuesto que sí. O sea, la gente por todos los motivos que estuvieron ahora exponiendo, diríamos, la gente optó otra cosa, eligió otra cosa. Pero yo te estoy hablando con respecto al Partido Justicialista, o sea, le fue a mí, yo por lo que veo en las últimas elecciones donde tienen dos bancas, es como que vieron y salieron a decir. El radicalismo, desde mi punto de vista, no se esperaba las elecciones como salieron. Como se dio en la última. Se pegaron feo. Sí, con los dos concejales. Claro. Con los dos concejales. Sí, bueno. Porque uno tiene que estar del otro lado también. No solo. O sea, yo hay veces que me siento y observo, miro, uno analiza, charla con el otro, le pregunta al vecino qué es lo que piensa. Entonces, vos tenés que ponerte del lado. Nosotros como medios nos ponemos del lado del observador, no es que estamos así o tenemos, yo siempre, como te decía vos, no es que nosotros tenemos una postura política, nosotros no tenemos, como medios no podemos tener postura política, tiene que venir todo y expresarse, pero a lo que yo voy como observador, en las últimas elecciones, el Partido Justicialista le dio una sorpresa a los radicales que estaban confiados.
¿entendés? Sí, así. De dicho y hecho, los radicales hoy en día no tienen ni siquiera, no hay un hermetismo, pero no tienen candidatos. Bueno, nosotros hemos trabajado para las últimas elecciones, o sea, de hecho estamos dentro del mismo espacio y seguramente en ese camino de la renovación, en ese camino de cara distinta, es lo que estamos trabajando y apostando. O sea, nosotros estamos muy comprometidos en esa cuestión y pretendemos estar a la altura de la circunstancia para propuestas, para acompañar al vecino. Seguramente es un camino a recorrer donde en este 2025, con esta coyuntura y estas formas de pensar diferentes, yo creo que vamos a hacer una opción elegible. Sí. Y bueno, para eso estamos trabajando. Que hoy ustedes me habían pasado un flyer, ahora es todo flyer. Para mí, ustedes me pasaron un cartel donde están anunciando una propuesta comentando Sí. qué es lo que Bueno, van a hacer. hoy- O sea, qué es lo que van a Se dice tratar. el cartel banner. Un banner. Un banner. No, bueno, en mi Flyer época, y banner. ¿viste? En mi época era un JPG. Antes era. Yo soy de la época del ICQ, ¿te acordás? El único medio capaz que las chicas ni conocen, pero el único medio era el ICQ y primero el Messenger de Hotmail Sí, y sí, después sí. al Messenger de Hotmail le superó el ICQ. Y todos estábamos así, mandábamos un archivo y estábamos así, ya tomábamos 3 termos de mate y recién iba por la mitad, ¿viste? Pero te juro, Sí, verdad. yo trabajaba en el Chaco y los vagos mandaban las páginas del diario de la voz del Chaco, mandaban por ICQ porque era más rápido, dice que, y bueno, y se hacía ya era la hora de salida, y entonces me cargaba en un zip, que era un disquete más grande que el disquete común del cuadradito que se Disquete, usaba Bueno, antes, pero ¿te acordás? escuchá. Ahora cuando fuimos a hacer la presentación de las afiliaciones, hubo que hacerla a través de CD. Claro. Y era no una tenía- corrida. y no era una tenían corrida de compactera. corriente. Exactamente. Sí, sí. Tal es así que desesperado se pidió en un Facebook si alguien tenía para la venta y se compró una usada a último momento, unos minutos antes de la ¿Por qué presentación. no me llamaba tabillo? Te daban un montón de compacteras. Y bueno, y ese terminando CD, la anécdota- preguntábamos por qué el CD y es porque la justicia todavía sigue trabajando con eso. Bueno, terminando la anécdota, yo llegaba del Chaco al taller de impresión en Corrientes y todavía el ICQ iba por le faltaba, ¿viste? 4 o 5 rayas. Pero hablando de ese sistema, y volviendo al tema de seguridad, Tincho, a nivel provincial, en jefatura de policía, vos te vas a sacar un antecedente penal y que, bueno, acá estamos 3 abogados, ¿entendés? Y los abogados se van al archivero y abren un archivo, ponerle allá en la pared y tienen que correr hasta la otra pared y ahí van haciendo así. Y no está digitalizado. Sí, ¿entendés? la modernización del Estado. Eso es algo que hay que cambiar Sí, también. sin duda. Sí. Bueno. Dani, bueno, hoy va a hacer la presentación de Agenda para el Desarrollo Primero Corrientes a través del Centro de Estudios Rincón de Yatay, y donde vamos a desarrollar los ejes del taller. Va a ser desarrollo productivo, desarrollo humano, desarrollo de infraestructura, seguridad y justicia. Es un evento abierto, pretendemos que vayan todo cualquier vecino de Curuzú que esté preocupado, que tenga ganas de hacer su aporte. Necesitamos el aporte del vecino, el ciudadano. Es la única forma de poder orientarnos y ver dónde estamos parados. Como decía Aldo Boto, vos lo conocés, bueno, Sí. todos los que somos acá lo conocemos, capaz que vos también, porque muchas veces habló con vos, Aldo. Sí. Él decía, para hacer política hay que estar. Entonces, y todos podemos hacer política. Así que la invitación es a lo que ustedes van a hacer hoy en la dirección es Cerrito 768. barrio. Mirá, es antes de la entrada al barrio María Auxiliadora. Está detrás de la distribuidora El Rayo. Ah, Para sí. Exactamente. Es un local. Es un salón nuevo, es un salón. ¿Cómo se llama? El sitio. El sitio, sí, lo ubico, atrás del rayo está. Exacto. Un salón muy y bueno, lindo, y muy agradable. él decía, como decía Aldo, la ciudadanía se tiene que involucrar, no es que, Tincho Ascúa o Miguel Leyen nacieron en familia de políticos, entonces No. ellos tienen los derechos. No, todos tenemos que involucrarnos porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar esta situación. En realidad hay muchas cosas que cambiar.
por eso que queremos hoy compartir este foro con todos los ciudadanos en general, ¿no? Con los ciudadanos comunes, por decir así, que tengan simplemente un interés en solucionar los problemas que tenemos que son comunes, y también hablamos de los empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores, de los maestros, de los médicos, del sector de la cultura, del turismo, charlar entre todos. Por supuesto que tenemos una línea de trabajo que queremos compartirla, pero también queremos escuchar, porque nosotros, vuelvo a decir, tenemos una provincia verdaderamente muy grande, llena de oportunidades, pero que a su vez tiene sus características especiales de acuerdo a la región. Y Curzú, como la región sur, centro-sur, tiene sus características, tiene sus cuestiones que queremos saberlas, que queremos analizarlas, y a través de eso ir generando el programa que nosotros queremos pensar para la nueva corriente que queremos proponer con gente nueva. ¿Vos qué pensás que va a pasar el 9? El 9 ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿El 9 de marzo? No, el partido se va a organizar, se va a ordenar y normalizar, y vamos a empezar a funcionar con los órganos en la parte interna, y vamos a proponer a los correntinos una nueva provincia. Y veremos. Ya libre de interventores. Sí, no me queda la quién, menor duda. ¿Y quién podría ser, sin comprometerle a nadie, ¿no? El cabeza del partido? No. ¿Hay alguno que dice yo quiero ser? Hay varios. Hay varios compañeros y compañeras. Jóvenes, viejos. Jóvenes que están en condiciones, que tienen capacidad. Sí. ¿Yo podría ser? Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, a mí no me dejan meterme en política, te digo. Por supuesto, pero nosotros apuntamos a eso, a ampliar la participación y la representación que necesitamos, involucrando a nuevos actores, a nuevas personas. Vos decís que las cuestiones políticas se definen pasando de Mercedes hacia arriba, hacia Capital, o el sur de Corrientes influye también. No, todo. Yo siempre cuando en la época de las elecciones siempre tengo la discusión no es discusión, charlamos con Martinellano, y yo le digo, él me dice, está ganado, no, ojo, el sur define. No, sin duda. Para mí siempre el sur, sin duda que define. Que la capital, por ser el conglomerado poblacional más grande que tiene la provincia, que tiene 33% de la población, que hay una concentración también ahí administrativa, económica, política, por supuesto que tiene una enorme preponderancia, pero después tenemos enormes sectores, o sea, estamos hablando del 33%, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenés el 67% afuera. Sí. Entonces, bueno, ahí también, entonces no, yo creo que después vos tenés varias localidades, no solamente por el tamaño, ¿no? Y también por su importancia y su preponderancia. Nosotros queremos en realidad, que aspiramos y queremos que el ciudadano correntino que nazca en cualquier lugar de la provincia tenga las mismas oportunidades. Nazca en Corrientes, nazca en Curzú, en Libre, en Bellavista, en Santo Tomé, en la Cruz Alvear, en Ituzaingó, donde sea. Como también queremos que el ciudadano en la Argentina que nazca en Buenos Aires y que nazca en Corrientes tenga las mismas oportunidades también. Bueno, hoy hablaba del tema de la educación y de que uno se recibe y que quiere ejercer de la profesión que se recibe. Hoy es el día del escribano. Mira, y la situación del escribano en Corrientes es una situación hoy el día del escribano, sumamente particular. Feliz día de los escribanos y también del recolector de basura. Feliz día a los recolectores también. También nosotros vamos a estar compartiendo mañana también el Libre porque son importantes, pero totalmente, ¿no? O sea, y bueno, fíjate, a lo que yo, como dice, a lo que yo venía, lo que te decía era, el escribano que se recibe en la universidad pública y gratuita no puede ejercer su profesión en Corrientes. Porque tiene un sistema que hay un filtro de impedimento en el acceso al registro. Bueno, de eso hablamos también. Bueno, pero eso es algo, en su oportunidad, cuando yo vivía en Corrientes, nosotros presentamos en el Departamento de Asuntos Constitucionales, en la legislatura, un anteproyecto además, pero obviamente el amigo Ricardo, ¿me entendés? Porque ya habían hecho porque hay intereses. Habían hecho, no sé, el Colegio de Escribanos también tiene cierta falencia. Hoy en día hay un grupo
de gurises jóvenes, le digo yo, bueno, son casi todos colegas míos, pero el problema es ese. Después se reforma la constitución de la provincia y a los escribanos nos sacaron así, nos barrieron, porque antes el escribano podía ser juez de paz, podía ocupar una secretaría, podía ocupar varios cargos dentro de la justicia. Ahora no, porque te exigen el título de abogado. Sí. ¿Entendés? Ahora ni siquiera al escribano le dan la posibilidad de ocupar un cargo jerárquico dentro de la justicia, ni menos postularse a juez de paz. Yo creo que hay sistema y hay procedimientos. Vas a tener muchísimo trabajo, nomás te digo. Es que nosotros hay sistemas y hay procedimientos que son anacrónicos, y hay sectores que tienen que abrirse a la sociedad, y ahí hay cuestiones de casta también. Yo tengo amigos escribanos recibidos en Corrientes, correntinos, que se fueron, que hoy en día están trabajando en Entre Ríos, porque Entre Ríos, el Colegio de Escribanos de Entre Ríos te daba la posibilidad de que vos ibas y hacías un periodo de prueba o un periodo de acondicionamiento de que te duraba 6 meses y te asignaban una matrícula. La gente así es simple. Y tengo muchos amigos en Entre Ríos que están trabajando y viven felices y contentos. Por eso, Dani, nosotros los invitamos a todos hoy que vengan a las 19:30 al sitio Cerrito 768. Atrás del rayo, para que la gente sepa, ¿no? Sí. No, que vengan, vamos a conversar de todo esto, vamos a charlar y vamos a escucharnos entre todos, porque nosotros después todo esto lo volcamos en planilla, lo volcamos en un estudio, en un documento, que después los vamos a compartir en la página del Centro de Estudios Rincón del Yatay, que vos ya conocés ahí. Rincón del Yatay en realidad es un lugar nuestro, sí. Por eso se llama así, pero para que tenga acceso a toda la gente y para poder, vuelvo a decir, seguir pensando, construyendo y soñando la nueva corriente que queremos para todos. Martín, para ir cerrando y si no te vamos a poner almuerzo, sí, si no tenés que encargar algo para comer. Capaz que ustedes tienen que seguir recorriendo otros medios. Sí, bueno. Vos ya estás finalizando tu segundo mandato. Sí. Bueno, ¿qué te deja esta experiencia de los 2 mandatos consecutivos de intendente? Y me imagino que si fuese por vos ya querés un tercero también, o te da el tiempo, te dio o te está dando el tiempo, porque convengamos que recién el año que viene vos culmina tu mandato, te dio o te está dando el tiempo para hacer todas las cosas que vos quisiste en Paso de los Libres. No, o sea, a ver, nosotros tuvimos una situación muy compleja y nos tocó gobernar en situaciones muy diversas, digamos, ¿no? Los primeros años nosotros agarramos el último gobierno de Macri, que para nosotros fue muy complejo, desde lo institucional, desde lo político y desde lo económico. Nosotros no conseguíamos ningún solo apoyo ni obra del gobierno nacional y tampoco del gobierno provincial. Encima, en su momento Macri decidió quitar lo que se llama el fondo sojero, que era un fondo que se recaudaba el impuesto de cheque y que se depositaba directamente a los 2.300 municipios, 311 municipios de la Argentina, y que con eso prácticamente muchos municipios, muchas ciudades, sobre todo las menores de 50.000, 60.000 habitantes, hacíamos obra pública con eso. Entonces no tuvimos ese acceso. Después nosotros entre medio tuvimos una catástrofe climática, que realmente no solamente que nos destruyó la ciudad en un alto porcentaje, sino que nos costó 3 víctimas fatales. Fue verdaderamente muy grave. Después tuvimos la pandemia. Después logramos nosotros, la verdad, generar una agenda de trabajo con el gobierno nacional anterior, donde hicimos muchísimas obras y creamos mucho espacio, y ahora nos volvemos a encontrar con un gobierno nacional que no cree en la obra pública como herramienta dinamizador de la economía, sobre todo interna, un gobierno provincial que acompaña esa misma idea, y lógicamente que nos deja un montón de cosas pendientes. Pero así todo, nosotros te podemos decir, Dani, que fuimos el gobierno que más hizo obra en los últimos años, sin duda. Es más, hace 15 días nosotros lanzamos un nuevo programa de gobierno que va mucho más de las obras clásicas y tradicionales viales, sino en la creación de nuevos espacios y nuevas herramientas de oportunidades, de los más importantes de los últimos años, no sé si no de la historia, por recursos propios. Hablamos de una inversión de más de 3.000 millones de pesos que le va a mejorar la vida a muchos libreños. Ahora también somos conscientes que falta mucho. Falta mucho, y por eso que
nosotros, vuelvo a decir, creemos en los procesos, en los proyectos a largo plazo, pero también digo, te aclaro nomás esto, que también es importante la periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos. Yo también creo en eso. Sí. O sea, está bien que se termine con 2 mandatos y dar espacio a gente nueva, con nueva fuerza, con nuevos bríos, con otras intenciones. Eso es positivo. La perpetuación en los cargos públicos no es algo sano. No. Bueno, y estos 2 mandatos, o sea, ¿cómo se comportó la ciudadanía libreña en esos 2 mandatos? O sea, al ver los avances, porque la ciudadanía también ayuda mucho al municipio pagando los impuestos, ¿no? Exactamente, porque totalmente. Si la ciudadanía que está disconforme no te paga ni los impuestos, no te pagan al día, nada. Nosotros, por supuesto, que atravesamos distintas situaciones. A ver, la pandemia fue algo muy, fue terrible, ¿no? Pero no sé si tan terrible como ahora el gobierno. Nosotros pero yo bueno, creo que sí logramos, viste que Rousseau te habla del contrato social. Nosotros creo que logramos afianzar el contrato social, que significa la representación en materia política, y nosotros logramos generar una confianza en la ciudadanía que hoy se traduce precisamente en lo que dijiste, en el aporte de las tasas, de los impuestos, de los servicios, los que nos permitan nosotros, porque hemos aumentado notablemente la recaudación local, lo que nos permite ahora a nosotros devolverle a los libreños el dinero de los libreños en obra, para mejorar los espacios, la calidad de vida. Entonces en eso la verdad que terminamos muy conformes, y que el libreño, digo esto, puede estar, yo siempre digo, ¿no? El libreño o el ciudadano puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que se hacen en Paso de los Libres, pero lo que nadie puede negar es que se hace. Es que se hace, sí. Bueno, el aporte de la ciudadanía ya habla por sí sola de la gestión de quien estuvo a cargo. Totalmente. Siempre dejando claro que todavía falta mucho por hacer, porque al Libre todavía le falta mucha infraestructura. Siempre dejando claro que tenemos cosas pendientes, como el acceso a Ruta 117, que insisto con esto, porque si uno me escucha a mí, dice, sí, pero mirá la ruta de acceso con Montevideo. Sí. Bueno, eso la otra vuelta nosotros lo explicamos, yo lo explicaba, mucha gente se quejaba. De acá hay mucha gente que va a Uruguayana, ¿viste? Y el acceso, sí, bueno, no es un problema del municipio, eso es una ruta nacional. Es lo mismo que vos cruzas el puente y digas, el puente está destruido. Bueno, pero no tiene la culpa del municipio. A nosotros no nos quedó otra que hacerle un juicio en el juzgado federal. A ver, nosotros somos abogados. Sí. Vos sabés que encima llevar a juicio a un municipio donde vos estás administrando recursos que no son tuyos, no es una decisión que la tomás de un día para el otro y que decís, bueno, hoy me levanto con ganas de hacer un juicio a alguien. No. Sí. Entonces, esto viene en un proceso de agotar todas las vías de gestión, todas las vías políticas y diplomáticas había y por haber para que saliera la ruta, y no lo logramos. No nos quedó otra situación de que iniciar una acción de amparo en el juzgado federal en contra de Camino del Río Uruguay, que a su vez tiene un concurso de acreedores, que a su vez plantea que el gobierno nacional no le hace los aportes correspondientes en el contrato de concesión, que a su vez Vialidad de la Nación dice que ellos no cumplen. O sea, quedamos los ciudadanos, no solamente libres, porque sabemos que los cursucuateños, los mercedeños, los casereños, mucha gente va, y ni que hablar los 1.200 camiones que pasan por día, terminamos siendo rehenes de una pelea, de una concesión que entregó el Estado Nacional a una empresa privada que hoy se están matando. Pero lo cierto es que nosotros quedamos en el medio y tenemos la ruta destrozada con un peligro tremendo. Bueno, estamos en el medio y estamos viendo cómo lo intentamos solucionar, pero estoy convencido que lo vamos a solucionar de alguna forma. Decí que vos hiciste la obra que de la Newbery. Nunca en mi vida me imaginé que iban a faltar eso, ¿entendés? Porque le pasaron gobierno de gobierno, ¿no? Y faltó muchas veces. Sí, de la Jorge Newbery. Eso sí, la verdad que sí, una obra muy importante, 1.500 metros. De ahí que, bueno, todos están entrando por la Jorge Newbery, que es el primer acceso, y también estamos preocupados que no nos rompan la Jorge Newbery, pero bueno. Bueno, mientras no entren los camiones, pero por un lado es satisfactorio porque vos entrás por ahí y vos ves, vos entrás es como que va entrando por la ciudad, al corazón de la ciudad. Así es. Entonces conocés, vos hacés mucho, se van derecho a Brasil, pegan la vuelta en el Automóvil Club y ya salen de nuevo.
o bueno, el que tiene que entrar al centro entra. Exactamente. Pero la verdad que, por un lado, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Como dice el refrán. Sí. Así que, Miguelo, bueno, nos vemos esta noche, si Dios quiere. Bueno, a Karina no le dejamos hablar, no sé si... No, pero ¿te discriminaron? No. El tema del cupo femenino, ¿viste? Pero vos anda en otro nivel. Porque vos andás con el tema de agricultura, esas cosas siguen siendo todavía, ¿no? Sigo haciendo agricultura. Bueno, primero quiero agradecerte a vos y a la Radio Guaraní porque siempre me abre las puertas para la agricultura familiar, para todo, digamos. Sí. Así que siempre muy agradecida con la radio. Y sí, seguimos con la agricultura familiar. También estoy trabajando en SENASA ahora, con estos cambios que Milei está haciendo con los empleados públicos. Sí. Así que, y también en el gremio ATE, o sea, y en la EFA, soy profesora de la EFA. Me supe ahora, o sea que tengo varias actividades, digamos. Corazón, pero nunca o sea, te veo de pasar, ¿no? Nada. Bueno, pero igual, así como le dije a Martín que no me atendía, Tincho, que no me atendía el teléfono, nos criamos prácticamente juntos. Sí. Pero no te tenía registrado. Vos sos mucho más chiquito que yo. Sí, soy más chico, parece que estoy un poquitito... Bueno, tengo 45 años. Y yo tengo 51. 51, mirá, parece que tiene 42. Bueno, sí, y la vida me pega, Igual somos vecinos, pero bueno, yo no estoy, así nunca yo nunca estoy en casa. Te voy a comprometer al aire porque son temas interesantes, el tema de, bueno, SENASA, agricultura. Sí. ¿Qué más? O sea, yo puedo leer noticias o informes que me pasan. Pero qué más es alguien que venga y te hable cuando directamente. Quiera, Dani, cuando quiera, como vos tenés el teléfono, vos me mandás un mensajito, coordinamos los horarios. En SENASA hay nueva resolución, hay muchos problemas en la sanidad, estamos con el tema de la fiebre aftosa, bueno, si se hace la vacuna, la si no se hace, cómo se hace. Una problemática para la garrapata, o sea, tenemos muchos problemas en el sector rural. Yo trabajo un poco más con el pequeño productor, así que él está en un grave problema en la sanidad, así que hay mucho para hablar. Me parece que no es el momento, muy pero importante. Pero lo podemos tocar ahora, esta noche. Esta noche está bueno para hablar de esto. Si se juntan, el problema de la vacuna es un problema que, bueno, a los grandes productores capaz no se le complica tanto, pero al pequeño productor sí se le complica. Totalmente. Porque te obligan a vacunar y al pequeño productor que tiene que salir a ver si vende una vaca o no para poder pagar la vacuna. Sí, hay mucho problema económico, digamos, con el plan que se quiere continuar, porque la fiebre aftosa ya viene desde hace muchos años, y digamos, hoy, los costos de producción que hoy tiene ese productor, y acá ya no hablamos del pequeño y mediano, estamos hablando de 1 kilo de ternero vivo, estamos hablando de 2.000 pesos, o sea, no te da ni siquiera para pagar el costo de sanidad. Entonces, por ahí es el problema que hoy lo que es el tema esto de producción, y encima acá en Corrientes es extensivo, ¿no? Como La Pampa, Santa Fe, que otro sistema, entonces no da por ningún lado. Y bueno, ahora tenemos el problema nuevo que el Curuzú estaba libre de garrapata y ahora no. Ahora tenemos garrapata por todos lados. Ahí acompañamos otra enfermedad donde se aumentan los porcentajes de mortalidad, que es la tristeza bovina. O sea, hay mucho para hablar. Los partos hoy... Bueno, yo los fines de semana ando también metido. No, pero muy importante, muy importante. Trabajo de peón los fines de semana. Sí. Muy importante por un sector productivo muy pujante, muy importante, no solamente en Curuzú, en Mercedes, pero para la provincia. Y eso es algo que si vos prestás atención a nivel provincial, o tenés que estar metido, se van a enojar conmigo lo de la sociedad rural, o tenés que estar metido en el ambiente, o si no te enterás de los beneficios que hay para la zona rural. Sí, mirá, nosotros tuvimos el otro día la sociedad rural en Libre, y la verdad que el sector terminó planteando todo un poco esta problemática que sabemos. Yo no voy a hablar, Karina, porque vos sos la especialista, pero digo, en realidad, esta cuestión, estas acciones y omisiones por un lado del Estado provincial, las acciones con respecto a la vacuna del Estado nacional, que le termina perjudicando al sector. Entonces, por eso nosotros decimos, no se puede, hay decisiones que toman los gobiernos y la política. Uno puede tomar decisiones dentro de 4 paredes de una oficina cuando sabe que va a impactar a la gente y a los sectores y en la calle. Esto se trabaja en conjunto. Bueno,
ahí si Dios quiere, esta noche vamos a hablar sabiendo de eso. Es importante porque también es el motor acá en el sur de Corrientes de la ganadería. Sí. O sea, si nosotros descuidamos este tipo de producción, que es el motor de la provincia también, si se quiere, estamos abandonando, digamos, un recurso muy importante. Totalmente. Y dentro de eso es la sanidad. Yo siempre le invito a la gente que está ocupando o que está en ciertas áreas, por ejemplo, Senasa, Fucosa, bueno, vos ahora te voy a comprometer al aire, bueno, el Lancé, PAM y todo lo demás. Siempre le digo, Por supuesto. Miren, yo les regalo, ustedes quieren 15 minutos, media hora, vengan, pero no es lo mismo que yo diga que no entiendo, a que venga alguien que está en el tema y hable, ¿viste? Así, Y entonces la gente la gente sabe. Así que ahora lo vamos a comprometer a Karina. Karina. Que venga. Igual esta noche vamos a hablarlo. Te comprometemos para esta noche. 100 metros de, Sí, entre 100 casa metros y casa acá. y digamos, Suele bueno, pero pasar. la vida misma nos lleva, ¿no? Sí. Como yo no estoy, todo el día estoy afuera, digamos, no tenemos, ni siquiera apenas Ay, nos sí, saludamos. todo un bocinazo. Hasta el saludo te quitaron. Hasta un bocinazo es lo que Pariente, llega, digamos. libre, vecino así en metro, estamos todos acá. No, estamos todos, la verdad que... Pero y está esto- bueno, hablemoslo esta noche. Hablemos, aprovechemos. Bueno, hay muchísimas, las chicas ya están inquietas, ya se quieren ir, y Gerardo no sabe cómo sentarse, pero la verdad que hay muchísimo por hablar. Hay mucho. Muchísimo por hablar, espero que no sea la última. No, para nada. ¿Entendés? La primera ya fue, pero espero que no sea la última. Igualmente, con Miguel vamos a estar hablando capaz que mañana pasado. Cuando el tema quieras. de cómo te fue la reunión. Yo voy a tratar de estar ahí. Te esperamos, ¿viste? Dani. Voy a mirar de lejos nomás. No, ya sabemos ya cómo se va a terminar. Va a terminar. De lejos se va a terminar haciendo una exposición ahí, pero para eso queremos. Que todos vayan a dar su mirada, su opinión. Vos sabés que yo soy, a mí me encanta andar. Hay veces que yo ando por todos lados, no duermo y ando. Pero en el ámbito político, como que los políticos, no sé, tienen miedo de que uno de su opinión, se metan, de su mirada. No, que esté trabajando. Sí. Yo te puedo asegurar, si vos me decís, vamos, pero vamos, yo soy partidario. Tengo otra vista de la política, ¿viste? Sí. Capaz que te trabajo a honores, o te digo, bueno, mirá, pagame el combustible, o si vos tenés un vehículo, dame tu vehículo, yo me voy para todos lados, ¿viste? Totalmente. Pero la verdad es que, eso es lo que necesitamos. El bienestar de la ciudadanía en las manos de usted es la mayor satisfacción que uno puede tener. Sí, y yo siempre le digo eso, lo explico a todos, y más para la gente de las zonas rurales está muy abandonada, y es algo que uno hace hincapié. Y hay diferentes partes de la provincia, vos recorres la provincia y te vas a dar cuenta. Hay zonas que son más prósperas y hay otras zonas que no. Sí. Pero vos ya lo andás agendando en tu vamos a trabajar. cuadernito de campaña. Vamos a trabajar. Nosotros yo soy nacida y criada en el paraje y lo vivimos continuamente. Hoy yo tengo 48 años y sigue igual, digamos. Tenemos la electrificación rural, pero bueno, no existe, digamos. No, bueno, son 15 días sin luz. Eso es lo que yo le planteaba a la DPEC, que es otra cuestión Claro. que voy a dejar, que anoten su cuaderno de proyectos para el día de mañana. Camino rural tenemos las piedras, pero desaparecieron. Yo lo que le decía en la DPEC era, por ejemplo, fíjate vos que te cobran la luz del mes y vos tenés 15 días de luz, de energía. Sí tenés 15 días. ¿Entendés? Bueno, Martín. Dani, te esperamos esta noche y seguimos. Si Dios quiere, y bueno, espero y vuelvo a repetir, que no sea la primera ya fue, que vamos a seguir en contacto. Estaremos en contacto. Y más que nada porque te voy a tener como referente de qué va a pasar de acá al 9 y qué va a pasar después del 9. Sí, señor. ¿Entendés? Vamos a estar en contacto permanente. Yo charlo con diferentes integrantes conocidos tuyos. Vos hablás de Carolina, hablo con Rodolfo, después hablo con Leandro Páez de acá, que ahora no anda por acá, no sé cómo se llama. Ahorita van a estar esta noche. Con Gerardo, ¿entendés? Hay muchos, bueno, después hay otros que no hablo directamente, pero bueno, ellos tienen su acá necesitamos de todo y estar juntos, sobre todo, bueno, porque hay fines superiores, que es pensar una nueva corriente con oportunidades para todos.
Dice. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, un gusto tenerte acá. Gracias. Y vamos a estar en contacto más de seguir. Si Dios quiere. Gracias. Gracias Miguel, gracias Karina, Gerardo, la copueblana, ¿cómo es tu nombre? Micaela Chiro, te van a estar escuchando allá. Y tu nombre, Belén López, que podría ser mi pariente porque mi mamá es de apellido López y mi cuñada es de apellido Chiro. Así que acá ya salió toda la pariente. Un placer tenerlo en la casa y gracias una vez más. Gracias. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron, de aquellos que por la